Quiero comenzar nuestra plática y nuestro tiempo mostrándote una imagen que está en el Museo del Prado y la pintó un pintor español en los 1600. Su nombre es Francisco Bayeu y Subía. Y Francisco Bayeu trabajó con otro pintor famoso de renombre, pintaron en varias catedrales en España, frescos y óleos, no solamente para iglesias y conventos y monasterios, sino que su arte todavía continúa y sigue impactando gente. Pero lo que más me interesa de este cuadro, que lo podemos ver de una manera gigante en nuestra pantalla, cuando tú entras al Museo del Prado, es uno de los cuadros que puedes pasar por alto, porque apenas mide 62 centímetros por 63 centímetros, o sea, casi 2 pies de alto y casi 2 pies de ancho. Cuando tú lo contrastas con otras obras de arte que están en ese mismo museo, por su tamaño, por la fama de su pintor, podrías pasarla por alto. Y es lo mismo que ocurre cuando leemos el capítulo 24 del libro de San Lucas. Habla acerca de la ascensión de Cristo. Esta pintura habla e ilustra la ascensión de Cristo, pero la ascensión de Cristo no es solamente un momento histórico donde Él culmina su ministerio terrenal luego de su resurrección y asciende al cielo, sino que hay un elemento importante y destacado en ese capítulo 24, y es que Él asciende a su trono. Él es coronado rey en su resurrección. Y si estuviste con nosotros para la Semana Santa, hablamos de la corona de su muerte, hablamos de la corona de su resurrección. Ahora vamos a ver de cómo la corona de su resurrección, siendo esta una coronación para Él, Él asciende y está sentado a la diestra de Dios Padre y ocupa un lugar importante y ocupa su trono. Y si no nos damos cuenta, leemos Lucas capítulo 24 y no sabemos que Él se está declarando como rey, afianzando su reinado y luego dejándole saber, mi reinado no tiene fin. Vamos a mirar un poco, examinar lo que Él le dijo a los discípulos al momento de la ascensión. Está en el Monte de los Olivos, reunido con sus discípulos más cercanos, y al momento de Jesús, Cristo, ascender, Él dice lo siguiente. Capítulo 24, versos 50 al 53. Entonces Jesús los llevó a Betania, esto es un poquito a las afueras de Jerusalén, era prácticamente una aldea a las afueras de la muralla, justo ahí en el área del Monte de los Olivos. Él los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría. Y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. En este pasaje que acabamos de leer, hay algo más profundo, más trascendental que está sucediendo, y si no nos damos cuenta, lo pasamos por alto. No solo es su ascensión al trono. Hay mucha gente que solo dice, ascendió al cielo. Él ascendió al cielo, pero ascendió a su trono. Ascendió a su trono. De hecho, 2 veces antes, Jesús, el Cristo resucitado, está teniendo una conversación, en uno con los discípulos y otra con 2 hombres de camino a Emaús, y Él está hablando acerca de su reinado. Vamos a leerlo. El verso 26 verso 26 y 27 en ese capítulo 24. Y algo que te voy a marcar mientras lo buscas en tu Biblia, en tu tableta o en tu teléfono, si no lo puedes ver en pantalla, pero hay 2 veces en ese mismo capítulo que Él se refiere a sí mismo como rey, pero la palabra que utiliza no es rey, sino que es la palabra Mesías. Y vamos a hablar un poco qué significa la palabra Mesías en el primer siglo para estos hombres y estas personas que lo estaban escuchando. Ellos entendían muy bien el contexto de lo que significaba Mesías. Pero mira lo que él dice. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Acuérdate, Él está en el camino a Emaús hablándole a estos 2 hombres y le da una descripción de prácticamente toda la ley de Moisés, todos los escritos y los profetas. En otras palabras, los lleva a través de la Biblia de aquella época que estaba compuesta por el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Eso es una de las conversaciones. La segunda conversación que Él tiene
acerca de quién Él es está en el verso 45 y 46 de ese mismo capítulo. Él le dice, y esto es cuando aparece en la casa donde estaban sus discípulos, donde ellos se habían reunido, y él le dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y le dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. 2 veces, en muy pocos versículos, Jesús se refiere a sí mismo como el Mesías. En el castellano del siglo XXI, en el español nuestro, rey y Mesías no son 2 palabras sinónimas, no son 2 sinónimos. Generalmente no los utilizamos como sinónimos en español, pero aquellos hombres judíos, aquellas personas que lo estaban escuchando hablar, la palabra Mesías en hebreo, o sea, Mashiach, literalmente significa el rey ungido. Cuando alguien decía Mesías, tenía un significado y era el rey ungido descendiente de David. Si tú estuviste con nosotros la semana pasada, vimos cuando la Biblia habla del señorío de Cristo, está hablando de su realeza, está hablando de su reinado. Cuando la Biblia habla de el Mesías, en el primer siglo, Mesías significa el rey ungido, el descendiente de David. Ellos entendían eso con claridad. Para ellos era como haber utilizado la palabra rey. Entonces, el capítulo 24, vemos en que la forma en que Jesús se va es llamándose a sí mismo soberano, llamándose a sí mismo el rey único, rey verdadero, el rey ungido, y luego asciende para sentarse en el trono. La resurrección valida y explica el reinado de Jesús. La resurrección valida y explica el reinado de Cristo. ¿Por qué eso es tan importante para ti y para mí? ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo 2000 años después? ¿Por qué es tan importante? Y es lo que quiero gastar los próximos minutos, porque les dije, cientos de personas la semana pasada doblegaron su rodilla ante el rey. Doblegaron su rodilla ante el rey y dijeron, yo quiero vivir en tu reinado. Ahora, ¿cómo se mira vivir en el reinado de Cristo? ¿Cómo se mira? ¿Cómo yo sé en mi corazón que Él es mi rey? Esa es una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos, y hoy vamos a tener la oportunidad de explicarla y mirarla y examinar. Si yo digo que Jesús es mi rey, ¿cómo se mira eso en mi vida? Hay muchas formas, hoy solo te voy a dar 3. Te voy a dar 3, y esta es una de las cosas que quiero compartir. 3 puntos acerca de la soberanía de Cristo en nuestra vida. Pero antes de eso, un ministro episcopal vino a visitar Estados Unidos desde Inglaterra por primera vez. Y fue y visitó los museos, y visitó las catedrales, y visitó lugares históricos importantes en el estado de Washington, en Filadelfia y en Virginia. Y en uno de los museos en Virginia entró y encontró una placa en el museo que anteriormente había estado colgada en una taberna. Y él dijo, esta placa resume la ideología y la forma de pensar y la diferencia más significativa entre nosotros los británicos y ustedes los norteamericanos. Y esto era lo que decía esa placa. Aquí no servimos a ningún soberano. Aquí no servimos a ningún soberano. Y dijo, de todas las cosas que experimenté en Estados Unidos, ese rótulo resume la diferencia en cultura, filosofía y la psicología de esta sociedad. Ahora, la mentalidad, y usted dice, pues nosotros no somos americanos, la mayoría, ¿verdad? Somos latinoamericanos, pero no somos anglosajones, la mayoría, siempre hay 2 o 3. Pero la mentalidad de la cultura no solamente ha permeado la sociología, la antropología, ha incorporado a la psicología, sino que se ha incorporado a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque decimos, aquí mando yo, mi vida la dirijo yo, las decisiones las tomo yo, ¿sí o no? O sea, eso sí que se nos ha pegado de la cultura individualista de los norteamericanos. Aquí no servimos a ningún rey, aquí yo soy rey. Yo decido lo que es bueno para mí, yo decido lo que es malo para mí, y nadie en mi vida toma mis decisiones.
Y eso es interesante porque se contrapone con lo que hemos estado hablando acerca de lo que Cristo mismo dice acerca de Él. Él dice, yo soy rey, yo soy el Mesías prometido, yo soy el rey ungido y asciendo al cielo, voy a ascender al cielo como rey de reyes y señor de señores. Las palabras en la cultura se oyen tan poéticas y tan bonitas, pero realmente, ¿cómo yo sé si Él es el Rey de Reyes en mi corazón? ¿Cómo yo sé si Él es el Señor de señores en mi corazón, como Él se declaró justo al momento de ascender? La democracia, y no es que yo esté en contra de la democracia, no me malinterpreten, estoy absolutamente a favor de la democracia y entiendo que los controles que provee la democracia, la libertad que provee la democracia es un regalo y una bendición, y este país es un experimento democrático de unos 200 tantos años que nada en el mundo lo compara. Ahora, la democracia es la mejor medicina gubernamental para lo que aflige a la raza humana como una profundamente defectuosa. En lo político y en lo social es excelente la democracia, pero no es el alimento que llena el hambre y el anhelo del corazón humano. No es el anhelo, no es el hambre lo que satisface el corazón humano, porque Dios creó a la humanidad para ser gobernada por Dios. Dios creó a la humanidad para ser gobernada por Dios. Dios diseñó a la raza humana. Dios te diseñó a ti y a mí para anhelar su gobierno, para anhelar su dominio, para anhelar su realeza, para desear apasionadamente su reino. Hay un hueco en el corazón humano que siempre se sentirá sin el gobierno de Dios en nuestro corazón. Hay un hueco en el corazón humano que sin el gobierno soberano de Dios no llena ese espacio, siempre estará ahí. Siempre estará ahí. Fíjate, el gobierno soberano de Dios, el dominio del rey, es lo que hizo que la vida fuese lo que fuese en el jardín del Edén. Hizo que la vida fuese lo que fuese y que Adán y Eva pudiesen florecer de la forma en que lo hicieron en el jardín del Edén. ¿Cómo lo lograron? Porque estaban bajo el dominio soberano del rey. Cuando se rebelan contra el dominio soberano del rey, ¿qué pasó todo? Hemos visto la consecuencia. Cuando decidimos salir del dominio del rey, nubló nuestra percepción. Cuando decidimos salir del dominio del rey, nuestros corazones todavía anhelan un monarca, todavía anhelan un rey. El pecado no eliminó nuestro anhelo de un rey, simplemente corrompió ese anhelo. En el año 2011, más de 2 millones de personas dejaron lo que estaban haciendo para ver al príncipe Guillermo casarse con su princesa. En el año 2018, casi el doble de personas dejaron lo que estaban haciendo para ver a Meghan Markle y al príncipe Harry casarse. ¿Por qué? Porque hay a nivel general, quizá usted diga yo no, pero a nivel general hay una obsesión con las monarquías, hay una obsesión con la realeza. ¿Por qué? Porque en lo profundo de nuestro corazón Dios te diseñó para que Él fuera tu rey. ¿Y qué hicimos como seres humanos? Nos rebelamos ante su reinado, Él ocupa nuestro lugar y luego asciende y dice, yo pagué tu culpa, yo pagué tu error, déjame ser el rey de tu vida. Y esa es la pregunta que aún todavía nos hace a cada uno de nosotros. Te digo esto, en nuestro corazón, lo miremos o no, anhelamos un rey. Hay un anhelo profundo en ese corazón humano que necesita ser gobernado. Ese deseo es dado por Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos tras de Él, para que lo buscáramos a Él, para que nos postráramos delante de Él. Ese deseo dado por Dios estaba destinado a acercarnos a Dios, a llevarnos a Dios. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo no reconozco a Jesús, a Cristo como Rey, voy a servir o a alguien o a algo. En otras palabras,
Cuando yo no reconozco y doblego mis rodillas y me postro delante de Dios como mi rey, mi corazón va a buscar a algo o a alguien ante quien doblegarse. Quizás no le llame rey, quizás no lo admitiré, pero tu corazón anhela desesperadamente a un rey. Si no tienes a Dios como tu rey, coronas a tu carrera como rey. Si no tienes a Dios como tu rey, coronas a tu pareja como tu rey. Si no, coronas a tus hijos como tu rey. Coronas el poder y los logros como tu rey. O coronas la política. Todo aquello que se vuelve importante en tu vida, que ocupa ese lugar que piensas que llena el hueco que solo la realeza de Dios y la grandeza de Dios puede llenar. Todo aquello que yo diga, cuando yo tenga, entonces sí voy a hacer. ¿Qué estás diciendo? Ese es mi rey. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que Dios no lo hizo, no se hizo rey, ni se posicionó como rey para castigarte. Se hizo rey para tratar de obviar el dolor o evitar el dolor en tu vida. ¿Por qué? Pues cuando yo hago a una persona mi rey o mi reina, va a colapsar esa persona ante mis expectativas. Cuando yo hago mis hijos, mis reyes o mis reinas y mi rey, van a colapsar ante las expectativas. ¿Por qué? Porque nada ni nadie fue diseñado para ser rey. Solo hay un rey de reyes. ¿Y qué ocurre? Cuando yo corono cualquier otra cosa, cualquier otra persona, corono la belleza, corono el deporte, corono lo que sea como mi mayor prioridad y como mi rey, colapsan, te decepciona y luego te pregunta, ¿por qué me decepcionó? ¿Por qué te decepcionó? Porque nunca fueron diseñados para cargar el peso que le pusiste cuando los coronaste como rey. ¿Están conmigo hasta aquí? Este es el punto. ¿Servirás a algo o a alguien? Lo digamos o no. El corazón humano anhela un rey. Entonces, ¿cómo puedes saber? Una semana después de la Semana Santa, después que celebramos la resurrección y dijimos, Él es nuestro rey, ¿cómo sé si verdaderamente Él es el rey? Primero, si Él es tu rey, obedeces al rey. Es fácil, es bien fácil, no es difícil, estos 3 puntos. Primero es que obedeces al rey. Tú sabes cuando Cristo o Jesús se ha convertido en tu rey, cuando le obedeces, te guste o no te guste, te convenga o no te convenga, o simplemente cuando haces lo que Él dice, aunque te guste o no. ¿Sabes lo que dice el rey? Perdona. No dice a veces, cuando se lo merezca. El rey te dice, perdona siempre. El rey dice, di la verdad siempre. No esas mentiritas que te posicionan para hacerte verte mejor frente a tu familia o en tu trabajo. Él dice, no, el rey te dice, di la verdad siempre. No envidies nunca. No devuelvas mal con mal, sino devuelve al mal con bien. Trata el sexo como un pacto en el matrimonio y como algo exclusivo en el matrimonio. Y mientras que ninguno de nosotros lo va a hacer a la perfección, hay una gran diferencia entre alguien que trata a Cristo como su rey y alguien que trata a Cristo como su consultor. Cuando usted contrata a un consultor, usted le paga para que le dé algunas recomendaciones y en última instancia usted decide si usted las implementa o no. Él dice, yo no morí para ser tu consultor, yo morí para ser tu rey. Y usted va viendo la diferencia entre declararlo rey y declararlo. Algunos de nosotros guardamos rencor en lugar de perdonar. Vivimos en desobediencia y estamos desechando el gobierno de nuestro rey. Y cuando lo hacemos, ¿qué ocurre? Nos destruimos a nosotros mismos. Las reglas del rey nunca tuvieron la intención de restringirnos, sino que están ahí para ayudarnos a encontrar la verdadera libertad. Las reglas del rey no están ahí para restringirnos, sino para ayudarnos a florecer, para ayudarnos a encontrar verdadera libertad. Escucha esto, la vida fuera de su gobierno es una vida destructiva. La vida
fuera de su gobierno es una vida destructiva. La vida a mi manera es una vida destructiva. Si tú dices, yo lo voy a obedecer, pero solo si es práctico. Yo lo voy a obedecer, pero solo si me conviene. Yo lo voy a obedecer si Él hace lo que yo quiero que Él haga. ¿Eso parece familiar o no? Yo le voy a obedecer si es popular en la cultura en la que estoy. Si tú dices alguna de esas cosas, no lo estás obedeciendo en lo absoluto. Se ha convertido en tu consultor y no en tu rey. Si aún tú estás decidiendo a quién llevas a la cama y cuándo, si aún todavía tú estás decidiendo a quién perdonas y por qué, estás viviendo con una relación con Cristo como tu consultor, no como tu rey. Jesús mismo dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y si tú ves las palabras de Jesús como recomendaciones para ser consideradas y no como mandatos para ser obedecidos, no es tu rey. No es tu rey, es simplemente un consultor. A un rey, el primer punto fue ¿cuál? Se obedece. Un rey lo obedece. Jesús dijo en Mateo 11, verso 29, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Parece contradictorio. Ponte mi yugo y encontrarás descanso para tu alma. Quiero compararlo con este ejemplo, con esta analogía. Si tú tienes uno de tus hijos y te dice, yo quiero aprender a tocar guitarra, y usted dice, acuérdate que tienes que ensayar 3 veces por semana, acuérdate que hay que pagar los ensayos, acuérdate que tengo que invertir, acuérdate que tengo que comprar la guitarra, acuérdate. No, que yo lo voy a hacer. ¿Usted se acuerda de eso? En mi casa así se vivía. Entonces, la primera semana, el primer día está feliz, está alegre, esto es el mejor padre del mundo, lo mejor que le ha ocurrido. La segunda semana, hoy no me siento tan bien, podemos faltar hoy. No, vamos a ir. La tercera semana ya me odia como padre. La cuarta, soy el peor padre del mundo porque le dije, lo que se empieza en esta casa se termina. Pero ¿qué ocurre? Usted lo sigue llevando, sigue desarrollando disciplina, sigue bajo el yugo de la instrucción, bajo el yugo de la guitarra, y pasan los meses y de repente descubre que su destreza va aumentando, que su satisfacción va aumentando y comienza a encontrar en la guitarra un refugio. Y ese refugio le da la oportunidad de florecer, de crecer, de estar en paz, de destacarse, de alcanzar cosas que no pensaba que las podía alcanzar. Jesús dice, toma mi yugo porque podrás descansar en él. Pero ¿qué decimos nosotros cuando lo miramos como consultor? No, yo me pongo mi propio yugo porque aquí no servimos a ningún rey. Aquí mando yo, aquí decido yo y me pongo mi yugo, el cual me lleva a la destrucción. Y él dice, mi yugo te lleva al descanso. Mi yugo te lleva a la libertad y a la vida. Ese es el primero. El segundo, obedece al rey. El segundo es confías en un rey. Lo segundo que tú haces, si sabes, si estás en el mandato del rey o viviendo tu vida bajo su reinado, sabes que estás tratando a Jesús como rey cuando confías en él absoluta e inequívocamente. Absoluta e inequívocamente, lo que significa que estás dispuesto a aceptar cualquier cosa que le envíe a tu vida. Estás dispuesto a aceptar cualquier cosa que le envíe a tu vida, sea que lo entiendas o no lo entiendas. Como pastor, durante los últimos 20 años, he conocido mucha gente que en un momento dado de su vida y de su historia, su corazón ardía en fuego por Jesús. Su corazón y su pasión por Dios ardía en fuego. Pero con el pasar del tiempo, pidieron cosas a Dios que Él no les concedió en la manera en que se las habían pedido. Dios no siempre hizo lo que ellos quisieran que Dios hubiese hecho. Y lo que ocurría era que le daban la espalda a Dios, le daba ira con Dios. Y hoy día muchos de ellos están amargados con Dios y amargados con la iglesia.
amargados con el evangelio y amargados con el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente querían un Dios que fuera su consultor. Pero cuando Él es tu rey, tú confías en tu rey, lo entiendas o no lo entiendas. El sufrimiento, las dificultades y la adversidad prueban si Jesucristo es tu rey. Te lo voy a decir de nuevo, el sufrimiento, no los tiempos buenos, el sufrimiento, las dificultades y la adversidad prueban si Jesús es tu rey o tu consultor. Si es tu rey, tú confías en Él sin importar. Job, uno de los hombres que sufrió o que ha sufrido más que cualquier otro quizás que yo he conocido. En un momento en que abrió su corazón, se quejó acerca de la aparente ausencia de Dios en su vida. Se quejó acerca de cómo sentía a Dios distante y se quejó de todo lo que estaba ocurriendo y no sin razón, tenía razón. Pero en Job capítulo 23, mira su reflexión después de derramar su corazón. Sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Y sin embargo, Él sabe a dónde yo voy. Sus planes son mejores que mis planes. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Su capacidad es más alta que la mía. Yo no lo entenderé en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento. Nada tiene sentido, pero como lo declaré rey de mi vida, yo confío que Él es un buen rey. Yo confío en su justicia. Yo confío en su poder, aún en medio del dolor y el sufrimiento. Esa es la diferencia. Cuando Él es rey, cuando Él es consultor, pensamos, no, la vida me tiene que ir bien chido y bien chévere y bien. Y cuando no me va bien, como Él es mi consultor, simplemente me alejo de Él. Esa es la diferencia cuando tú declaras a Cristo Rey. Cristo Rey. Eso no viene nada más que con unas letras, viene con un compromiso, pero viene con una bendición grandiosa y extraordinaria para tu vida. Obedeces al Rey. Confías en el rey, el último punto de hoy, esperas grandes cosas de un rey. Esperas grandes cosas de un rey. Un verdadero rey, ¿por qué la gente lo sigue? ¿Por qué la gente está en su dominio? Los reyes son poderosos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene más poder que cualquier otro. Un verdadero rey es poderoso, un verdadero rey tiene autoridad, tiene recursos y ama tanto a su pueblo que los bendice. Cuando tú tratas a Jesús como rey en tu vida, lo tratas a Jesús como rey en tu vida de oración. ¿Qué significa eso? Que en tu vida de oración tú esperas grandes cosas. Que en tu vida de oración tú esperas lo imposible posible. Si eres pesimista hacia lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida, no lo estás tratando como rey. Haz oraciones grandes, valerosas y audaces y valientes. Oraciones valientes honran a Dios y Dios honra las oraciones valientes. Muchas veces le oramos a Dios desde nuestra insuficiencia, desde nuestra poca esperanza, desde nuestro dolor. Oramos a Dios desde nuestra impotencia. Y Él dice, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Dios de lo imposible. Cuando tú haces oraciones bíblicas son de gran magnitud. Señor, divide el mar rojo. Señor, toma un hacha de hierro y haz que flote en el agua. Señor, que se detenga el sol y el sol se detiene. ¿A qué te está invitando su palabra? A orar por lo imposible, a reconocer su poder, su grandeza, su señorío, aún cuando Él tome otra dirección. Aún cuando Él no haga lo que yo pido, yo confío en su poder. Y mi fe y tu fe tiene que estar en su señorío y no en nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? Vivimos en un mundo caído, donde hay decepción, desilusión y efecto del pecado sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis circunstancias, pero eso no aminora, eso no minimiza su señorío ni su poder. Él es grandioso y Él es rey. Él es rey, Él es rey. La pregunta que comenzamos la plática hoy fue, ¿es rey de tu vida o es consultor de tu vida? No es desde un lugar de perfección, sino desde un lugar de una postura humilde de nuestro corazón.
No de un lugar de que las voy a acertar cada vez 100%, pero mi actitud, mi corazón, mi reverencia y mi humildad se postran todo delante de Él y le dice: Señor, tú eres mi rey. En mi necesidad, en mi sufrimiento, en mi dolor, en mi falta de entendimiento, tú sigues siendo rey. Cuando todos me fallen y me abandones, tú sigues siendo rey. Cuando las cosas no salen como yo pensaba, tú sigues siendo rey. Cuando en mi lugar de trabajo las cosas no van como yo planifiqué, tú sigues siendo rey. Cuando sufro pérdida, tú sigues siendo rey. Cuando sufro dolor, tú sigues siendo rey. Cuando me siento solo, aislado y marginado, tú sigues siendo rey de mi vida y te declaro rey en cada área de mi vida. En lo que estoy de acuerdo y en lo que no estoy de acuerdo. En lo que sé y en lo que no sé. Yo creo que es una decisión. Cada día tenemos que declararlo rey. Por eso queríamos continuar la conversación de reyes y reinos. No podíamos dejarlo nada más que en Semana Santa. Tenemos que llevar su reinado a cada área de mi vida, porque cuando yo me he puesto mi propio yugo, mi vida se ha hundido. Esa área de mi vida se ha hundido. Cuando me pongo el yugo de Cristo, mi vida florece. Y cuando no florece, tengo fe y tengo esperanza que me lleva a seguir confiando en Él. La pregunta es: Él es tu rey. Es tu rey hoy. Y es una gran oportunidad para reflexionar en uno de esos tres componentes y decirle: Señor, con mis labios te había declarado rey, pero hay una partecita de mi corazón que no la he rendido a tu reino, y a partir de hoy te quiero hacer rey de mi vida. Ayúdame, porque mis fuerzas no lo puedo hacer. Que tu gracia esté sobre mí, que tu poder sobrenatural esté sobre mí y me acompañe cada día de mi vida para yo poder acercarme a ti. Tú primero te tienes que acercar a mí, y lo hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Sana mis heridas, sana mi dolor, pero aunque no lo haga, te corono rey. Aunque no lo haga, te corono rey. Una de las citas más famosas de un pastor afroamericano, S.M. Lockridge, hizo esta declaración en 1976 en una de sus predicaciones, y quiero terminar con esto. En el pasado lo he leído completo para ustedes, solo te voy a leer una parte. Pero él, en su declaración, y tú puedes ver que toda su vida estaba postrada ante el rey. Y él comienza básicamente a predicar, pero para mí es un poema, es una declamación increíble. Y él dice: este es mi rey, el rey de los cielos, el rey de la gloria, el rey de reyes, el Señor de señores, es rey soberano. Nada ni nadie puede medir su amor interminable. Es completamente sincero, es fuerte en batalla, es imparcialmente poderoso. Mi rey es misericordioso, es el mayor fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el centro de toda civilización, no tiene comparación. Mi rey no tiene precedente. Es la más alta idea de la literatura y la más alta personalidad en la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Mi rey es el único que cualifica para ser mi salvador. Da fortaleza al afligido, disponible para el tentado y el probado. Entiende y sana, fortalece y sustenta, te guarda y te guía, sana a los enfermos, limpia al leproso, perdona al pecador, perdona tus deudas, liberta al cautivo, defiende al débil, bendice al joven, sirve al desafortunado, recompensa al diligente, atiende al envejeciente, es la llave del conocimiento, es el pozo de toda sabiduría, la puerta de la liberación, el príncipe de paz, el camino a la santidad, es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Lockridge dice: su reino es justo, su yugo es fácil, su carga es ligera, es indescriptible, es incomprensible, es invencible y es irresistible. Los fariseos no pudieron detenerlo, Pilato no pudo encontrar en él falta,
Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo silenciarlo y la tumba no pudo aguantarlo. Ese es mi rey, ese es tu rey y está disponible para ti hoy. Te invito a ponerte de pie ahí donde estás. Y antes de salir de aquí, yo quiero que te hagas la pregunta: ¿es mi rey? Y a lo mejor nunca lo has hecho antes, nunca lo has hecho tu rey. Y necesitas comenzar a caminar en su reinado y en sus principios. El primer paso, abre tu corazón y dile: Jesús, perdona mis pecados, te reconozco como rey. Abro mi corazón a ti y me quito del trono de mi corazón y te coloco a ti. Guía mis días y pongo en ti toda mi fe. Él es tu Salvador, Él es tu Rey. Y en la medida que nuestra relación con Él se vuelve una más vibrante y más profunda, Él nos enseña, nos prepara y nos equipa de forma sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Pero el primer paso viene con doblar mi rodilla y postrarme delante de Él. Gracias, Jesús, por tu libertad, por tu amor, por tu palabra, por cada persona que está aquí hoy, el cual no entiende su dolor, el cual su sufrimiento es real e invade su corazón, invade sus noches, invade sus días sin esperanza. Pero hoy los has traído hasta aquí para recordarles que tú eres su rey y que en tu reinado van a florecer de nuevo. Que en tu reinado tú tomas cenizas y las conviertes en danza. Tú tomas llanto y lo conviertes en danza de nuevo y tú traes gozo donde solo hay tristeza. Gracias, Jesús, por tu resurrección. Gracias porque hoy estás sentado a la diestra del Padre. Y de tu ascensión hasta hoy eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús.